Bueno, continuamos con nuestro tema del proyecto. En el video anterior les comentaba cómo hacer la parte interdisciplinaria cuando uno ya tiene el tema del proyecto. Sea que yo lo haya escogido porque es para un trabajo de solución de un problema, o sea que los niños escogieron su proyecto, se hace básicamente lo mismo. Entonces, hasta la clase de ética, todas deben haber pasado, así sea un pedacito de la clase, por el proyecto. Entonces, no es en todas las clases de matemáticas, no es en todas las clases de castellano, sino en una de la semana, sin perder de vista el tema que se está trabajando en matemáticas o en castellano. Si yo estoy en segundo y estamos viendo sustantivos y estamos viendo sustantivos propios, comunes o no sé, componentes gramaticales, entonces si yo tengo mi proyecto de la selva, pues el texto que vamos a leer es el de los leones y los niños van a subrayar los sustantivos propios y los comunes, como se llama el papá león o la mamá leona o los cachorros, cómo se llamaban, me invento un cuento o lo que sea. O los niños van a hacer un escrito sobre la vida de los leones y yo ahí les voy a decir subrayen los sustantivos comunes o propios o si se inventaron un cuento, entonces producción textual. Entonces yo lo que tengo que tener presente es como hay un cronograma por cada semana, va a haber un tema distinto, un animalito distinto, ese cronograma yo se lo debo pasar a la profesora de música, al profesor a los que no dictan, o sea, si yo, las clases que yo no dicto. Entonces, si yo soy la que dicto todo, pues yo fácil, tengo mi cronograma y yo les digo, bueno, voy a ir hablando de estos animales esta semana, la otra semana estos, y así durante el año el niño no se aburre porque son los animales que ellos escogieron y están conociendo cómo viven, de qué se alimentan, cómo cazan, cómo actúan en las noches, o bueno, no sé, todas esas cosas. Y uno lo acompaña de videos, lo acompaña de cantos, entonces todo eso se llama fase de desarrollo. Entonces, la fase de exploración es una, la fase de desarrollo es otra. ¿Cuándo termina el proyecto? El proyecto termina con la exposición del proyecto. Entonces, las manualidades que se hicieron sobre el proyecto, si se hicieron plegados, si se hicieron cuadros, si se hicieron esterillados, si se hicieron eh, pinturas, todo eso se expone en todos los trabajos. Pero además de exponer las manualidades y todo lo que hicieron los niños, los talleres que hicieron, lo que trabajaron en los cuadernos, entonces además de eso, los niños van a exponer ese día. Entonces yo los puedo hacer venir que los papitos los traigan disfrazados de los animales de la selva, el que le quede fácil. Y entonces, o del animalito que va a hablar, porque todos van a hablar ese día algo muy cortico y todos van a cantar la canción del león que yo les enseñé, la canción del elefante que yo les enseñé. Entonces sale este grupo y canta la canción del león, que la aprendimos durante todo el año. Canta la de los elefantes, sale otra ronda y hacen la ronda de los elefantes. Y esto es así. Entonces un ratico exponen la vida de algún animal, otro ratico cantan, otro ratico hablan de otro animal, otro ratico cantan. La profesora de danzas hizo una una danza sobre los tigres, sobre yo no sé qué, sobre los gorilas, entonces el baile del gorila, entonces todos salieron a bailar y tienen la coreografía y se la presentan a los papás. Entonces los papás se van, pero matados de la felicidad, los niños todos deben hablar una cosa corta. Se hacen frisos durante exposiciones, también se hacen sobre entonces esta semana vamos a exponer con un cartel, con una tarjeta, con un friso, con lo que uno les haya hecho, con una maqueta. Entonces ese día se ven todas las maquetas, se ven todos los frisos, se ven los cuentos que se inventaron, todo queda súper lindo.
y uno escoge un niño que es un presentador y dice bienvenidos a nuestro proyecto. Nuestro proyecto surgió porque Juanita Pérez hizo una exposición sobre los animales salvajes y a todos nos encantó y todos quisimos ese tema. O no, todos trajimos temas de animales y unos querían los tigres, otros los leones, otros decidimos que fueran los animales salvajes y estamos muy felices, hemos aprendido mucho y hoy les vamos a presentar. Entonces lo presentan y entonces primero tal cosa, segundo los animales de los elefantes y la vida de los elefantes, la ronda y entonces todos los niños se presentaron y los papás están, mejor dicho, encantados. Esto, para esa exposición se manda invitación a los papás y el salón, como ya está decorado con el mural de los animales salvajes y todos están disfrazados, ese día se sacan los pupitres o se ponen de una manera que se pongan los trabajos alrededor, se abre un espacio, los papás están ahí en un lado del salón sentados cuando no caben todos porque a veces los salones son muy pequeños, entonces uno hace 2 horarios. Entonces la mitad del curso viene de 8 a 9 y que no pase de 1 hora la exposición y de 10 a 11 la otra mitad y los niños hacen 2 exposiciones y uno va ensayando durante el año cómo es que va a exponer, que los niños no es que al final del año todos aprenderse lo que no aprendieron en todo el año y los papás enseñándoles, entonces ¿cuál fue el chiste de la profesora? No, es que ellos van a cantar la canción que yo les enseñé, ellos van a recitar la poesía que yo les enseñé, ellos van a mostrar los trabajos que hicimos en la clase, de las pinturas, de los trabajos, de los plegados, y todo eso lo tengo puesto en las paredes. No es que uno por favor, investigar la vida de los leones para la exposición y el niño le aprendiendo es una cosa que ni sabe qué es. Entonces, eso no es lo que yo les enseñé en mis clases, que los papás ese día van a ir y van a quedar asombrados. Porque si yo soy una mamá y yo le enseño la poesía y luego voy y lo veo recitar, pero yo ya la voy en la casa recitando, ¿cuál era el chiste? No. Y además, pues, ese es el trabajo nuestro, no de los papás. Bueno, la evaluación del proyecto es pues una encuesta cortica que le hace uno a los papás, también a los niños, de cómo les pareció el proyecto, que si aprendieron, si no aprendieron, qué les hubiera gustado que se mejorara, qué ideas tienen para un nuevo proyecto, si les gustaría, si les gustó esa forma de trabajo. Entonces, eso es ya la evaluación del proyecto. Y generalmente el docente entrega un informe de cómo fue ese trabajo que hizo. Bueno, yo les voy a mostrar aquí un ejemplo de un proyecto de aula, ¿sí? Este proyecto es de las plantas. Entonces, este proyecto yo se los voy a enviar a su correo como un ejemplo de cómo hacer un proyecto. Entonces, cuando ustedes, reciban esto en su correo, resulta que he visto que cuando imprimen les sale sin un borde. No sé si es que se les descuadra o qué es lo que pasa. Entonces yo les he dicho que por favor impriman en una, que impriman en hoja oficio para que y después las recortan de tal manera que todas las hojitas tengan el borde que yo les estoy mandando. Esta es la hoja de presentación. Entonces aquí viene Centro de Estudios Psicopedagógicos Normal Superior, docente Elsa González Paz, asignatura, material, bueno, aquí dice estimulación psicomotora, el de ustedes va a decir Montessori. El proyecto, entonces aquí dice, ¿qué son las plantas? Esa es una pregunta que hacen los niños. ¿Y eso qué es? ¿Y qué son las plantas? Entonces,
ellos quieren saber qué son. Entonces, cómo nacen, cómo crecen, para qué sirven, de qué clases hay. Entonces aquí viene después la introducción. ¿Cómo se hace una introducción? Entonces aquí viene el ejemplo. La justificación, por qué uno va a hacer ese proyecto. Entonces también viene explicada por qué se hace ese proyecto. ¿Cuál es la pregunta problema? Entonces, aquí por ejemplo dice, luego de la salida pedagógica realizada a la huerta, los niños han quedado muy impactados y tienen muchas preguntas sobre las plantas. Por lo tanto, y atendiendo a este interés surge la pregunta problema. ¿Qué son las plantas? Por medio de esta pregunta se direcciona el proyecto. Los niños aprenderán que son seres vivos, cómo nacen, crecen, etc. Entonces aquí está la pregunta problema. Aquí está cuáles son el objetivo general que yo voy a trabajar, los objetivos específicos de ese proyecto, y viene un marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es aquellas teorías que encuentro sobre cómo nacen las plantas, sobre para qué sirven, las clasificaciones, todo eso que yo encuentre y tengo que referenciar de dónde lo tomé, de dónde lo saqué, qué, qué autores dicen eso. Ese es el marco teórico. Diseño metodológico. Entonces, el centro de estudios tiene una línea de investigación que es la lúdica, y aquí está explicado que se va a trabajar esa línea de investigación. Acá en este lado está la propuesta de trabajo, que es ya la forma como voy a hacer mi desarrollo, mi fase de exploración, mi fase de desarrollo y mi fase de evaluación. Entonces aquí en esta tabla aparece, yo me cuadro hacia este ladito, aquí en esta aparece primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, temas a desarrollar y las actividades que yo voy a hacer en esos periodos de trabajo. ¿Qué instrumentos voy a usar durante el trabajo? Entonces, encuestas, entrevistas, diarios de campo, bitácora, tablas de registro, todas las cosas que voy a utilizar o que yo utilicé para el proyecto, y las conclusiones. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos con los niños una vez que se terminó el proyecto? ¿Y qué recomendaciones salen de la evaluación de ese proyecto? Luego vienen los anexos. Entonces, los anexos son todos los talleres que yo hice durante el trabajo de desarrollo. Pues aquí solo viene uno por cada dimensión. Aquí lo enfoqué hacia preescolar. Entonces, por ejemplo, acá viene dimensión artística y el taller con el espacio para el nombre y lo que debe hacer el niño en la dimensión artística. Dimensión socioafectiva, lo que debe hacer el niño en esa dimensión. Dimensión corporal, entonces aquí viene lo que debe hacer. Dimensión cognitiva, lo que va a trabajar. Dimensión espiritual, dimensión comunicativa, dimensión ética, dimensión cognitiva
y dimensión comunicativa. Después vienen los, como parte de los anexos, las evidencias fotográficas. Entonces están los momentos, los trabajos que se hicieron, sembrando las plantas, como este es de plantas, ¿sí? Cuando las sembraron, cuando las pintaron, cuando fueron al jardín botánico. ¿Mm? Y aquí ya cuando dieron ya la planta creció, entonces sembraron lechugas, entonces todos con sus lechugas o sus acelgas o sus frijoles o lo que hayan sembrado. Este es un ejemplo de cómo hacer un proyecto. Entonces, no les va a tocar hacerlo, inventarse ustedes el proyecto y hacerlo, sino solamente les toca imprimir el proyecto que yo les mando a un correo. Después por el WhatsApp me envían cómo se llama el correo del grupo. Yo les envío esto y ustedes lo van a imprimir. ¿Qué van a hacer? Van a leerlo y yo les voy a preguntar de qué se trata la introducción, de qué se trata la justificación, ¿sí? Lo van a leer muy bien con los 5 sentidos, porque hay algo acá que no está bien. Y usted me va a decir, tal cosa no está bien, porque no coincide o porque ustedes digan, no, pero eso no. Entonces, hay algo en esto que está mal, pero no les voy a decir qué es, porque ustedes leyendo se van a dar cuenta qué cosa no corresponde como mucho a este trabajo. ¿Por qué? Porque yo la tomé como para hacer el ejemplo. ¿Mm? ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a desarrollar las guías. Son los niños. Entonces aquí escriben su nombre y la van a desarrollar. Si dice colorear, ustedes la van a colorear bien lindo. Si dice resaltarla, lo que diga la guía, ustedes lo van a hacer. De tal manera que ustedes cuando yo les diga, me muestran su proyecto de aula de las plantas, ustedes ya tienen aquí esto diligenciado bien hermoso para poderlo mostrar y que ustedes digan, nosotros sí sabemos hacer un proyecto y aquí tenemos las evidencias de cómo se hace, cómo se organiza, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo en una carpeta de estas, un legajador de estos, con hojitas que se pueden meter y sacar las hojas, les sirve, ¿sí? Lo pueden decorar, pues alusivo al proyecto, porque si son los animales domésticos, pues no me sirve una flor de portada, como ustedes la quieran decorar. Ahora, no, yo no tengo esas carpetas, pues cojo una carpeta de cartón, la decoro, le pongo foamy, le pongo como a ustedes les parezca que se vea precioso. Y ya acá vendrá el nombre de ustedes y ya todo en el orden que ustedes ven acá, lo van a organizar. Entonces, pues aquí está por un lado y por otro, pero si es una carpeta con gancho legajador, pues las perforan y las ponen unas encima de otras, pues en el orden que estamos viendo aquí en el video, ¿sí? Para que ustedes me sustenten este trabajo como si hubieran sido ustedes las que lo hubieran hecho. Porque pues es difícil de un pepazo hacer un proyecto cuando no se ha tenido mucho conocimiento. Yo sé que con Clara Alicia y con Beatriz vuelven a ver ya el tema pues de una manera más profunda, pero aquí en esta clase se les da es como un ejemplo de cómo hacerlo y es como que ustedes sepan si les toca irse a trabajar y hacer un proyecto, digan, ah, yo ya sé cómo se hace. Y si no se acuerdan, me muestre cómo es. Entonces ustedes tienen, muestre si le voy a hacer una introducción, le voy a hacer unos objetivos, el marco teórico y tal. Entonces
ya hay una tranquilidad de que sí sabemos hacer proyectos, es como una guía para que ustedes hagan su propio proyecto. Entonces, esta es la clase que corresponde al próximo sábado y nos vemos de ese sábado en 8. Entonces, les deseo un feliz día y que pasen contentos y se cuiden mucho. Chao.